Bueno, una vez más, bienvenidos todos, ¿no? Y espero que, pues bueno, todos juntos no podemos pues seguir, ¿no? Alabando y exaltando y glorificando a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta mañana, ¿no? Una persona, ¿no? mencionó como el mundo, pues en estos días, no sé si era ayer o son varios días, que están celebrando, ¿no? Eso de, bueno, de lo LGTB, de esto, ¿no? Tampoco sé muy bien, ¿no? Pero yo estaba pensando, él lo estaba hablando, ¿no? Como el mundo celebra, ¿no? Todo lo que va en contra de lo establecido por Dios, como el mundo celebra, se gloria, se honra, se exalta a sí mismo en la depravación, en la perversidad. ¿Qué deberíamos de hacer los hijos de Dios? Y a mí me vino una cosa, igual como ellos celebran la depravación, los hijos de Dios debemos de aún más celebrar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo, glorificar a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra congregación y en nuestro ámbito, en este mundo, porque creo que también la luz que el mundo tiene que ver es la luz de Jesucristo, es la persona, es la obra, es la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y bueno, hoy seguiremos, ¿no? Ya se me secó la boca y también reconozco ahí esperando, medio nervioso, medio turbado, pero bueno, espero que Dios me pueda ayudar. Ante todo, ser fiel a su verdad. Y bueno, seguimos, ¿no? El otro día, pues bueno, hemos oído, ¿no? sobre Juan, capítulo 5. Que esto no está. Se me oye bien, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahí pues vimos, no hemos oído, ¿no? De cuando Jesús sana a este hombre que estaba paralítico, que llevaba 38 años paralítico ahí en Betesda, ¿no? En este estanque, pues bueno, con la esperanza, ¿no? de poder ser sanado y como Jesús viene y le sana y como el hombre empieza, pues bueno, decir y testificar, ¿no? De que que hay un hombre, ¿no? Que le ha sanado y que es Jesús. Y los judíos, los religiosos, las autoridades judías, tú lo miras y bueno, te impresiona. Estaba este hombre ahí 38 años postrado. Yo tengo 39 años de vida, ¿no? Este hombre prácticamente estaba toda mi vida, el tiempo de toda mi vida, postrado, paralítico, y Jesús va y le sana, y a ellos lo que les importa y a ellos lo que les molesta es que sea sábado, que es el día de reposo, ¿no? Ellos no van ahí en algún momento, bueno, sí, sábado, pero es que claro, este hombre estaba ahí, tan necesitado, postrado, sin ayuda, sin compasión de ninguno que le rodeaba, y viene Jesús, le sana y a ellos les importaba que es el sábado. Es el sábado, no se puede llevar el lecho, no se puede sanar, no se puede hacer ni siquiera el bien. Pero sabemos que ellos todo lo hacían porque eran celosos, porque eran envidiosos de Jesús. Y yo leerlo, no único lo que me viene, cuán mala puede ser la maldad. Cuán mala puede ser la envidia y el celo. Y podemos mirar y decir, yo nunca pensaría esto, no diría esto, ¿no?
a lo mejor a tal magnitud, a querer matar a alguien. No. Pero cuánto daño hemos hecho a las personas porque tenemos envidia y celos de sus vidas y de ellos. Cuánto hemos manipulado, no sé si se puede decir, para fastidiar a las personas porque hemos tenido envidias y celos. ¿Quién lo ha hecho alguna vez en la vida? Unos pocos. Pero cuán mala es la envidia y el celo, no algo que debemos de guardar muchísimo en nuestro corazón, porque nos puede hacer mucho daño primeramente a nuestra propia alma y luego también a los que nos rodean, ¿no? Y cuando ellos le vienen a Jesús y le dicen, hombre, es sábado, no se puede sanar, Jesús les responde, ¿no? En el versículo 5, 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos ahí ya se enfadan. Dice el 18, dice, por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Y hoy vamos a leer aquí, ¿no? En estos, bueno, del 19 hasta el 29, cómo Jesús empieza a argumentar y testificar y a afirmar esta gran verdad, que Él es el Hijo de Dios. Y ellos entendían bien que al decir que yo soy el Hijo de Dios, que Dios es mi Padre, lo que Él estaba diciendo que Él es igual a Dios, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de esta, no sé, de parte, ¿no? de la deidad, ¿no? De Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo, de su igualdad con Dios el Padre. Y cuando Jesús dice Dios es mi Padre, si Jesús sería un mero hombre, un simple hombre, un buen hombre o un hombre bueno muy cercano a Dios, entonces su Padre sería también un mero hombre. Si Él es el Hijo del Dios y Él es solamente hombre, entonces el Dios sería también solamente hombre, ¿no? Yo soy hombre porque mi Padre es hombre, soy ser humano porque mis padres son pues seres humanos. Y Jesucristo es Hijo de Dios porque Él es Dios. Y cuando habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no está hablando de la procreación que nosotros humanos entendemos, que pues bueno, los padres no, pues bueno, tienen hijos no naturales como nacen y un momento nacen y son. Jesucristo es el Hijo desde la eternidad. Y no tanto habla del comienzo de que Él sea la creación, que es una herejía, sino más habla de su relación con Dios, o nos habla de esta relación, de esta unión que hay en Trino Dios, ¿no? Habla de su naturaleza, algunos lo llaman la generación eterna, del género eterno, del eterno, ¿no? Y entonces si es del eterno, si es Dios su Padre, Él no puede ser nada menos que Dios. Que Dios que vino en carne. Y bueno, aquí vamos a leer ahora, ¿no?, los argumentos y las verdades que Jesús está hablando y está presentando. Y si miramos el Nuevo Testamento, esta enseñanza, a lo mejor no va a haber mucho, no sé, consejo práctico en esto, ¿no? Porque aquí yo lo que veo más es algo que debemos de creer y proclamar, ¿no? No es algo que nosotros podemos imitar, ¿no? A tal manera, ¿no? A lo mejor no hay mucho consejo práctico, pero vemos que esta doctrina, esta enseñanza, esta verdad está entretejida en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aquí el que habla, el que enseña, el que predica, es el mismo Señor Jesucristo. Pero luego los apóstoles y anteriormente el Moisés y los profetas es lo que testificaban, ¿no? Aquí el mismo capítulo 5, el 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Qué testimonio? De que Jesús, el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, ¿no? La fe, la salvación, la iglesia está fundada y edificada sobre esta verdad. En el Mateo capítulo 16, yo no voy ahora a ir ahí para no tomar demasiado tiempo, no, pero ahí sabemos cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y unos dicen el profeta, pero dice, ¿y vosotros? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú serás llamado Pedro, piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? De que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Verbo que se hizo carne. Porque cuando pensamos, ¿dónde estaba el Hijo? ¿Qué dice Juan capítulo 1? ¿Dónde estaba el Hijo? Estaba con Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y bueno, vamos a leer aquí desde el 19 hasta el 29. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, cuando ellos ya le quieren matar y aún más, Él empieza a responder. Y Él empieza a argumentar, Él empieza a afirmar. De cierto os digo. ¿Sabéis qué palabras utiliza? Amén, amén os digo. Sin ninguna duda, indudablemente, ciertamente, digno de toda confianza, fe, es lo que os estoy diciendo. Ciertamente verdadero, verdaderamente cierto. No sé cómo poder explicarlo, ¿no? No poder, la respuesta contundente, la afirmación contundente de Jesucristo. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Él Hijo de hombre. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando tú te empiezas a parar y leer y meditar en estas palabras de Jesús, yo encuentro una lucha, ¿no? Por un lado, si lo paso así rápido e intento no darle mucha importancia o no intentar meditar o hablar de ello, no estoy siendo fiel a la palabra de Dios, no estoy siendo fiel al todo consejo de Dios. Pero por otro lado, si yo con mi mente intento demasiado profundizar y explicar detalladamente todas estas cosas aquí, yo corro peligro de herejía.
de poder intentar humanamente explicar la relación celestial eterna en Dios que es eterno, santo, soberano, todopoderoso. Porque mi mente es finita, ¿no? Mi mente es muy limitada. Entonces tengo que buscar, ¿no?, el equilibrio, ¿no? Por un lado, debemos de hablar de ello porque es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo aquí está enseñando las buenas nuevas, está predicando el Evangelio y es lo que predica, que Él es igual que a Dios Padre y que hay una unión, una comunión perfecta, eterna, santa en el Trino Dios. Aquí no habla del Espíritu Santo, pero entendemos o seguramente llegará el momento de hablar a lo mejor un poco más de ello, ¿no? Porque al final esto, como dice en Colosenses el capítulo 2, el 1 y 2, ¿no?, es el misterio de Dios Padre y Cristo. Es un misterio, por eso hay que tener cuidado de poder intentar detalladamente explicarlo todo. Pero por otro lado, debemos de parar, meditar, primeramente para creer esta verdad, porque la salvación de las personas depende si van a creer esta verdad o no. Si van a creer que Jesucristo es Dios que vino en carne. Porque hay gente que cree en Jesús como un hombre, hay gente que cree en Jesús como un mártir, como un pobre hombre que sufrió, pero no creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que Él es igual a Dios. Y aquí en el versículo 19, ¿no?, Jesús responde y dice: amén, amén, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo que Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí en varias, cuando yo estaba leyéndolo, en varios versículos, en varias afirmaciones, Jesús está diciendo igualmente como el Padre. Así como el Padre, yo igualmente. ¿Por qué? Porque yo soy igual al Padre. Igual en naturaleza, igual en esencia, igual en atributos, pero diferente en funciones. Diferente en funciones y más en cuanto a nuestra salvación. Y aquí Jesús está diciendo, ¿no?, y utiliza también estas dos palabras en este texto. Y bueno, ¿qué dos palabras son las que más utiliza? Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, ¿no? Intentándonos hacer, ante todo, que podamos ser convencidos y creer que eres igual a Dios Padre, pero también que podamos entender esta unión, esta comunión en eterno Dios, ¿no? Dice lo que hace, dice de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús, el Dios el Hijo, no hace nada fuera de la voluntad del Padre, pero es que el Padre y el Hijo están tan unidos, que sus voluntades son tan unidos, que al final que lo que Él ve hacer el Padre es lo que hace el Hijo. Al final la voluntad del Padre era enviar a su Hijo, ¿sí? Pero la voluntad del Hijo era que venir, despojarse a sí mismo. Él viene porque el Padre quiere y Él se vacía porque Él quiere, se humilla porque Él quiere. El Padre le entregó, le quebrantó en la cruz del Calvario, le sacrificó por mí. Pero igualmente el Hijo, nadie no le quita la vida, sino que Él la entrega por sí mismo. Por eso dice, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo. De la misma manera, porque hay una unión, para mí incomprensible, inexplicable, pero hay una unión en Trino Dios, ¿no? Y aquí lo que nosotros también podemos ver, que el Hijo hace lo que ve hacer el Padre, que se llamaría ¿qué? Si yo hago algo que veo en el otro, ¿cómo se llama esto? Imitar.
¿eh? Y también esto lo podemos ver, ¿no? En este mundo tan limitado, tan finito, pero también que los hijos suelen imitar a sus padres. Pero esta imitación está muy lejos de la perfecta, santa imitación del Hijo de Dios al Dios Padre. Y nosotros hoy estamos aquí, y nosotros hemos oído el Evangelio, estamos escuchando el Evangelio, porque el Padre lo quiere y porque el Hijo lo quiere. Es la voluntad del Padre y es la voluntad del Hijo de que hoy estemos aquí. Era la voluntad del Padre de que este hombre fuera sanado y es la voluntad del Hijo de que aquel hombre fuese sanado. Él lo hace, todo lo que hace el Padre, porque Él es igual al Padre. No, dice todo lo que el Padre hace, también lo hace Hijo igualmente. Y aquí esto igualmente, de la misma manera, en una unión, una imitación, una obediencia perfecta, santa y eterna. Y dice el 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de todo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta unión, esta comunión, esta igualdad o coigualdad está basada y argumentada en el amor. Y de la misma manera la unión, la comunión, la obediencia nuestra a Dios debe de ser motivada por el amor, porque como Él nos amó a primero, nosotros le amamos a Él y por eso le queremos imitar y por eso le queremos obedecer. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 a 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Jesucristo es santo, porque su Padre es santo. Y Jesucristo es perfecto, porque su Padre es perfecto. Y nosotros, ahí sí que podemos aprender de Cristo. ¿A qué? A imitar a Dios Padre. O mejor dicho, imitando a Cristo, imitamos a Dios, porque Cristo es Dios. Y él dice aquí, dice, y esperar por completo. ¿Cómo debemos de esperar? No conformándonos a los deseos que teníamos, no conformándonos a la envidia, a los celos, a las maldades, a la vida, a los deseos engañosos, a la hipocresía, al egoísmo, no, a tantas cosas a los cuales nos conformábamos antes, sino a qué nos debemos conformar, a qué debemos desear los hijos de Dios. La santidad. La santidad. Y también hablamos, y bueno, debemos de hablar y debemos de meditar los hijos de Dios sobre la santidad, porque Dios nos habla de la santidad, ¿no? Y dice, sed santos porque yo soy santo, porque nuestro Padre, nuestro Señor es santo, nosotros debemos de también imitar y desear vivir en santidad, ¿no? Y debemos de aprender de Cristo, como Él, todo lo que vio a Dios Padre hacer, Él lo hacía igualmente, siempre entendidos
de que nosotros somos hombres que hemos sido salvados, que hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo desde la eternidad. De que su naturaleza es la naturaleza divina. Por eso su imitación, su obediencia al Padre es perfecta, impecable. Y la nuestra, sabemos que tropezamos y no, pero tenemos que anhelarlo y desearlo. Y lo más común y lo más normal en un hijo de Dios sería ser un hijo obediente a nuestro Padre Celestial, ¿no? Mucho más como nos gusta a nosotros que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, ¿no? Y volvamos aquí en el 20, ¿no? 21, hemos mencionado, ¿no?, que esta comunión está basada en el amor, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, ¿no?, que el testimonio del Padre, que su testimonio, el testimonio de sus obras, que iba a aumentar. Él ya había hecho varios milagros, ya había sanado un paralítico, al otro paralítico, él había convertido el agua en vino, ¿no? Bueno, los milagros y las cosas que hemos leído hasta ahora, ¿no? Pero dice que aún iba a aumentar el testimonio. ¿Y en qué iba a aumentar? El que él iba a resucitar a los muertos. Dice que él iba, ¿no? Y dice, como el Padre levanta a los muertos y las da vida otra vez, así también el Hijo, de la misma manera, igualmente, el Padre y el Hijo. Dice que, y también el Hijo a los que quiere da vida. Eso también otro día se ha mencionado, ¿no? Que nadie no se merece la salvación. Que aquel hombre paralítico no ha merecido de que Jesús se le acercara y le sanara. Jesús le sanó porque Él quiso hacerlo. Y Jesús me salvó porque Él quiso hacerlo, no porque yo me lo merecí. No porque nadie le obligó, lo mismo que hemos dicho antes. Él vino porque Él quiso venir, Él murió, se entregó en la cruz porque Él quiso hacerlo. Nadie no le obligó. Nadie no lo obligó, pero hay una unión perfecta en Dios Trino. En Dios Trino no hay división ni la más mínima, no se conoce la división en Trino Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cosa que yo no puedo entender en su totalidad y tampoco lo puedo explicar, ¿no? Pero quiero crecer en este conocimiento, porque esto de conocer quién es Jesucristo es para creer, ¿no? Estas verdades son para creerlas, pero también es para crecer en esta fe y en esta confianza y en esta verdad. Porque el crecer en el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo es una cuestión de toda la vida aquí en la tierra y de toda la eternidad. Porque esta es la vida eterna. Conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Y dónde lo conocemos? ¿O por medio de qué? Por medio de las Escrituras. Siempre con la ayuda, la iluminación, la enseñanza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces no puede ser que porque a veces yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo y ahí se acabó. No, yo conozco a Cristo y fui conocido por Él, pero necesito seguir conociendo. Necesito crecer en este conocimiento para que mi alabanza, para que mi celebración, para que mi adoración a Jesucristo aumente más y más y más, hasta la muerte y toda la eternidad. Es lo que Dios nos enseña en su palabra, es el testimonio de Dios en las Escrituras. Y Jesús ahí estaba diciendo a estos judíos, ¿no? Y ahí está la importancia de las Escrituras. ¿Cómo es que una persona conoce a Dios, dice ser creyente, y no busca conocer al Señor por medio de las Escrituras? ¿Cómo le sigue conociendo? ¿Cómo este conocimiento sigue creciendo y aumentando? ¿Cómo? Si las Escrituras testifican y hablan
de Jesucristo, a quien nosotros queremos y necesitamos seguir conociendo. Por eso, ¿no? Esto de creer que quién es Jesucristo no es solamente he creído, soy salvo, no. Es un conocimiento, una confianza, una fe, una esperanza en la cual debemos de ir creciendo los hijos de Dios para mejor servicio, alabanza y adoración al Señor. ¿No? Y aquí Jesús habla no de que su testimonio iba a aumentar, ¿cómo? De que Él iba a levantar los muertos. Y sabemos que en su vida, en su ministerio terrenal, pues bueno, lo que sabemos de lo que está escrito, hay 3 personas, ¿no? Que Él resucitó, literalmente, resucitaron. El joven, la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. En cuanto a Lázaro, una vez oí, no me acuerdo quién y dónde, dice una persona como dijo, ¿por qué cuando Jesús dijo a Lázaro, Lázaro, a ti te digo, ¿no? Ven, dice, si no dijera el nombre, dice que todos los muertos se levantarían, porque cualquier muerto que oye la voz de Jesucristo se levantará, se levantará. Y aquí vamos a ver que oír la voz de Jesucristo y creer al Padre, creer al testimonio de Dios es una misma cosa. No se puede separar, no se puede separar, ¿no? Y dice, dice porque el 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿no? Es la voluntad del Padre y es la voluntad del Hijo de que recibamos la vida. Hemos recibido, hemos nacido, hemos sido creados por la voluntad de Dios, no por un accidente, ninguno de nosotros. No existe tal cosa en el plan de Dios. Y también hemos sido nacidos de lo alto por la voluntad de Dios Padre y de Dios el Hijo, ¿no? Y dice el 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Otra vez vemos, de la misma manera como se adora a Dios Padre, se adora a Dios el Hijo. Porque si adoras a Cristo, a Dios el Hijo, es que estás adorando a Dios el Padre. No se puede separar, no se puede separar al Hijo del Padre, ¿no? Y dice que le ha dado todo juicio al Hijo. Y Jesucristo había manifestado su autoridad ahí en aquellos momentos, la autoridad sobre la naturaleza, la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermos, la autoridad sobre los demonios, ¿sí? Pero Él también tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la vida física y la vida eterna. Y también tiene toda la autoridad para juzgar. Y dice que todo el juicio ha sido entregado al Hijo. Y cuando dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, vamos a leerlo, intentaré no alargarme, la cosa es que no es tan fácil para mí. Juan, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba llorando Juan? Había un libro, y era el libro del juicio de Dios, de los sellos, de las trompetas, del juicio de Dios sobre la tierra. Este era el libro. No vamos a leerlo todo, porque sería demasiado largo. Y no había nadie, pero ¿qué dice? He aquí, la raíz de David, el Cordero de Dios. No, yo voy a leer aquí solamente del 11 hasta el 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es el digno, Él tiene la autoridad de abrir los sellos del juicio de Dios. Él tiene la autoridad para dar vida, para quitar vida. Él tiene la autoridad para salvar, para condenar. Él tiene la autoridad para sanar. Él tiene toda la autoridad porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es igual a Dios. Y aquí vemos, dice que todo, no se escapaba nada, ni el cielo, la tierra y por si acaso lo que está en el mar. Y todos reconocieron al Señor. Todos reconocieron al Cordero inmolado de Dios. Volvamos aquí al Juan 5. Y aquí este versículo 23 dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, si honran y adoran al Hijo, ¿a quién qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos a mí. Entonces, si a Jesucristo, al Hijo, hay que rendir honra y adoraciones porque Él es Dios. Y es algo que está, continuamente lo que vemos en el Nuevo Testamento, pero también, como hemos leído, los profetas, también aquí en el 46 también habla del Moisés y de sus escritos, de la Escritura, ¿no? Que dan testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y este testimonio debemos de creer y este testimonio debemos de proclamar. Y esta verdad debemos de afirmar más y más en este mundo que está tan contrario y se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y dice el 24, dice, de cierto os digo, otra vez, amén, amén os digo, podéis estar seguros, lo que Jesús está diciendo, lo que yo aquí un poco me lo he escrito, dice, podéis estar seguros de que estoy diciendo la única verdad. Lo que yo estoy diciendo es ciertamente verdadero y digno de toda vuestra fe y confianza. ¿Y qué está diciendo? El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye mi palabra, por eso dije, oír la palabra de Cristo y creer al Dios, al final es una cosa que va muy, muy unida. No se puede creer al Dios sin oír al Hijo, ni se puede oír al Hijo sin creer a Dios. El que cree las Escrituras cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no cree a las Escrituras, ni a Dios que nos la dio. Es lo que Jesús está aquí enseñando, y luego no hay a partir del versículo 30 que hoy no vamos a leer, ¿no? Y dice, el que oye mi palabra, dice, que al que me envió, dice, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Cuando dice tiene, que es su posesión, la posee, es suya, no se la ha ganado, la ha recibido del Señor, pero es suya, la tiene, ¿no? Y a veces los hijos de Dios estamos como desesperados, como amargados, ¿no? Yo entiendo que a veces en la vida puede haber momentos, circunstancias muy duras y muy difíciles, pero nosotros a veces estamos agobiados y desesperados y amargados por las circunstancias diarias, del vivir diario, ¿no? De que si tengo, no tengo, si voy, no voy, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Y no transmitimos esta esperanza, ¿no? Y parece que no tenemos la vida eterna. Pero Jesús dice que el que ha creído y ha oído su voz tiene la vida eterna.
¿no? Y en Efesios capítulo 1, creo que era Efesios, lo tenía yo por ahí. Sí, el capítulo 1. Bueno, el 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los cristianos no poseemos cualquier cosa, sino poseemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna, ¿no? Y Jesucristo es lo primero que vino a darnos, y es la vida eterna. Esta vida que es eterna, que no es una vida transitoria como esta. Esta vida en la tierra es una vida transitoria, momentánea. Solamente es un paso, es un como peregrinaje, es un paso, es un tránsito de la vida. Pero la que viene después es una vida que es eterna, y que es la vida, la unión, la comunión con el Señor eterna y perpetua. No será otro tránsito, no será otra vida transitoria, no, será por toda la eternidad. Y es lo que tenemos los que hemos creído en el Hijo, los que tenemos al Hijo, ¿no? Y dice, ¿no? Dice que el que cree, no dice que tiene vida eterna, y dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la separación de Dios a la unión con Dios. Ha pasado de estar perdido, condenado, a ser salvo. Y si no ha creído y no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sigue bajo la condenación. Dice el 25, dice, de cierto os digo otra vez, amén, amén os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí habla, ¿no? También dice, viene la hora y ahora es, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ¿no? Algo, ¿no? Lo que también antes hablaba, ¿no? Jesús de la resurrección. Y dice, la hora, ese era el momento cuando él iba a llamar a la hija de Jairo, cuando él iba a tocar a este joven de Naín, el féretro, y cuando él iba a llamar a Lázaro, y ellos se iban a levantar. Ellos se iban a levantar. Y también viene la hora, y entiendo yo aquí esto que habla para mí entender, de 3 resurrecciones, vamos a decir, ¿no? Esta primera que era ahí en aquellos momentos, ¿no? De estas 3 personas que murieron, no sé si de alguno más, que podría ser, y también en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos, ¿sí? La resurrección de los muertos, de todos los muertos, que habla aquí, ¿no? Que unos se levantarán a vida eterna y otros a la condenación. Pero también entiendo a esta vida, a esta unión, a esta vida, a esta resurrección espiritual, que hemos, no sé si decirlo, pasado, hemos vivido, hemos experimentado todos los que hemos creído, ¿no? Y es esta separación de Dios, pero por la fe en Jesucristo hemos sido unidos a Él y tenemos relación con Él por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? Y dice que también le dio autoridad de hacer juicio, ¿no? Y al final el juicio, el Hijo es el que juzga, pero el juicio está basado en una cosa. La condenación y la salvación está basada en una sola cosa. ¿En cuál?
Si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o no lo crees. O no lo crees. Si verdaderamente crees, has sido persuadido, convencido por la palabra de Dios de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquellos hombres vieron milagros. Aquellos hombres vieron a un paralítico de 38 años paralítico levantarse. ¿Alguien vio esto alguna vez? Él había dado a vista a uno que era ciego desde nacimiento. ¿Alguien de vosotros ha visto esto alguna vez? Y ahí había gente que lo vieron, pero aún así no creyeron. Pero nosotros hemos creído por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Que haya gente que sí, que oyeron, pero podemos ver que los milagros de Jesús, mayormente, en la gran mayoría, los milagros, las señales que Él hacía iban acompañados de una enseñanza, de una predicación, de una afirmación, de alguna, 2 o 4 o 6, como aquí no sé cuántas verdades hay. Siempre o casi siempre, no puedo decir contundentemente, pero casi siempre lo que él hacía iba acompañado de la predicación de la verdad de Dios. Entonces, nosotros, ¿a qué nos debemos de dedicar? Los hijos de Dios, ¿a qué nos debemos de dedicar? ¿A qué nos dedicamos los hijos de Dios? ¿A predicar el Evangelio? Es a lo que debemos de dedicarnos. A afirmar las verdades. Digo afirmar porque yo no las puedo entender. Todas estas cosas yo no las entiendo muy bien. Pero las creo de todo corazón. Sí que las creo firmemente, completamente, persuadidamente, convencidamente, no sé cómo decirlo, ciertamente. Porque Dios me ha convencido por medio de las Escrituras. En Lucas 16, cuando habla de rico y Lázaro, no voy a leer la historia. Entiendo que la gran mayoría la hemos oído, ¿no? Y al final de esta, no sé si es historia, si es parábola, no quiero ni meterme en esto, pero al final dice que este hombre rico, sufriendo ahí en el Hades, le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya y que diga a mis hermanos que se arrepienten, que no vengan aquí a este lugar tan terrible. ¿Y qué le responde él? A Moisés y los profetas tienen, oigan a ellos. Y él dice: no, es que claro, a la Escritura no van a creer, pero si alguno viene de entre los muertos sí creerán. ¿Qué le responde a Abraham? O mejor, el que está contando esto es Jesucristo, Esto está hablando Jesucristo, ¿sí? ¿Qué les responde en este momento? Si no creen a los Moisés y a los profetas, aunque uno viene de los muertos, no creerán. Y los milagros, y alguna vez sí que han confirmado las palabras de Jesús, de los apóstoles, y algunos estaban ahí y sí que creyeron, pero más autoridad y más poder tiene la Escritura que un milagro. Más poder de convencer, de persuadir, de traer fe tiene la palabra de Dios que cualquier milagro. Porque si uno puede ver muchos milagros, pero nunca ha oído de Jesucristo, ¿puede creer? ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Cómo van a creer en alguien sobre quien nunca han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Necesitan oír de Jesucristo y necesitan ver que los hijos de Dios adoramos, seguimos, exaltamos, imitamos a Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor.
Y porque al final el problema de estas personas, volvamos al 5, el problema de estas personas no era tanto su entendimiento razonable, intelectual. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué seguían condenados? Porque no creyeron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Posteriormente, en Juan 6:66, dice que muchos se van y se van. Ellos seguían a Jesús, aprendían a Jesús, le veían bien a Jesús, ¿no? Mira, este hombre muy bien, ¿no? Muy edificante, muy sabio, pero ellos no creyeron que Él es el Hijo de Dios y por esto se fueron. Si tú lo lees bien ahí en principio, dice que Jesús sabía, quiénes eran los que no creían en Él, ¿no? Por eso es importante que los creyentes proclamemos y hablemos de esta verdad, que evangelicemos las personas con el Evangelio de Jesucristo, no con nuestras, no sé, sabidurías, entendimientos, sino debemos de evangelizar con el Evangelio de Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y dice, ¿no? Dice que aquí también el 26, ¿no? Dice como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo otra vez, así también el Hijo. El Padre es autoexistente, existe por sí mismo desde siempre y para siempre, igualmente el Hijo. No es que ha recibido la vida en un momento, no es que fue creado en ningún momento del tiempo pasado, no. Él estaba siempre con Dios, porque Él era Dios. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo, existe por sí mismo, independiente. Aunque todo el mundo sea incrédulo y nunca hablare de Él seguirá existiendo en sí mismo. ¿No? Y dice también, pues no, y hemos visto, ¿no?, que Jesús le ha mostrado la autoridad, ¿no?, sobre juicio, sobre la vida, sobre la muerte, sobre vida eterna, sobre la enfermedad, sobre los demonios, y es en quien debemos de creer, y es a quien debemos de seguir conociendo más y más, para poder adorarle, honrarle y exaltarle cada día más y más, ¿no? Y dice aquí el 28 a 29, dice: no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí habla de esta resurrección, en los últimos tiempos, en fin de los tiempos, ¿no? Dice: no os maravilléis, no os sorprendáis, sino dice: vendrá ahora, habla en futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice: ¿qué pasa? Los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que hicieron malo, la resurrección de condenación. Ahora, si solamente separamos este versículo de todo lo que Jesús está diciendo en todo su ministerio y de todo lo que la Escritura está testificando, podríamos llegar a pensar: entonces, para resurrección de vida tengo que hacerlo. Entonces la salvación sería por lo que yo. ¿Cómo suena esto? Cuán importante es también que cuando leamos la palabra del Señor, que la leamos en su contexto. Que la leamos en su contexto, cómo viene, lo que viene, ¿no? Y la enseñanza, la doctrina que está entretejida por toda la Escritura, que es la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo y nada más. Que la fe es la necesaria y suficiente para ser salvo, y que el sacrificio de Jesucristo es necesario y suficiente para salvarnos. Y la Escritura es necesaria y suficiente para convencernos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos, ¿no? Entonces, pero aquí dice: los que hicieron lo bueno, porque
Si somos el Hijo del Padre que es bueno y le imitamos al Padre que es bueno, ¿qué haremos? Lo bueno. Lo bueno, ¿sí o no? Los hijos de Dios imitan a Dios y intentan, no en la perfecta manera, ¿no? Entendemos esto, ¿no? Con tropiezos, con pecado, con luchas, con temores, con dudas, con muchas cosas. Pero en general lo que queremos hacer es lo que es bueno, porque nuestro Padre que nos adoptó es bueno y porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es bueno, igualmente que el Padre y que el Hijo. Y por eso los hijos de Dios hacen lo bueno y están en ello. Ahora, si una persona piensa, yo soy hijo, vemos en el mundo, ¿sí? En nuestras, nuestras culturas, hay gente que hace de todo y se creen hijos de Dios. No confundamos, por eso digo, no somos salvos por lo que hacemos, sino hacemos lo bueno porque el buen Señor nos salvó y nos dio su buen espíritu morar en nosotros. Los hijos de Dios amamos a Dios y queremos imitar a Dios. Y de esta manera queremos honrar, adorar y alabar a Dios, con nuestra habla, con nuestro cántico y con nuestro hacer diario. Amén. Y bueno, para terminar el Salmo 2, y ya termino ahí. Y 12, bueno, desde 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quieres ser bienaventurado por Dios? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Confía en su Hijo Jesucristo. Sirve, teme, adora a su Hijo Jesucristo. Porque si le sirves y temes a Él, sirves y temes a Dios. Y bueno, por mi parte, nada más. Pues oremos. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu regalo inmerecido de tu Hijo Jesucristo para nosotros. Te damos gracias por habernos dado la vida eterna, Señor. Te damos gracias que podemos tener una unión, comunión, relación contigo, Padre eterno, Padre santo. Muchas gracias, oh Jesucristo, por querer venir a mi vida y salvarme. Te doy gracias porque tú quieres y sigues ayudándonos, Señor Dios. Te damos gracias porque tú sigues limpiando y perdonando toda nuestra maldad y todo nuestro pecado, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por acercarte a pecadores como nosotros. Te damos gracias por tu santo evangelio, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, conocer más y más a Jesucristo. Conocer más de su amor, de su bondad, de su justicia, de su temor, Señor. Queremos conocerle más porque le queremos honrar más y más, Señor. Mientras el mundo celebra pecaminosidad y maldad, nosotros te queremos celebrar a ti, Cristo. Queremos proclamarte a ti, Cristo. Ayúdanos con toda nuestra debilidad, con todos nuestros tropiezos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser ministros fieles de tu verdad, Señor. Queremos ser ministros fieles de tu reino, Señor, de tu gloria, Señor. Ayúdanos de no buscar la gloria nuestra humana, hueca, vacía y podrida, sino buscar tu gloria que es eterna, oh Dios. Tu gloria que es santa, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Sigue transformándonos a la imagen de Jesucristo. Queremos ser más bondadosos, más compasivos, más santos, más generosos. Ayúdanos, Señor Dios. Te damos gracias, Señor.
por salvarnos, porque tú has querido hacerlo. Somos salvos porque tú nos has salvado. Seremos salvos porque tú eres el que nos salva, Señor. Muchas gracias por tu obra eterna y perpetua para con un pecador como yo. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Tú eres el emperador de todo, Jesucristo. Toda la gloria, la honra y alabanza sea a ti. Eres alabado, adorado en el cielo, en la tierra, y que lo sea siempre en nuestro corazón, en nuestra congregación y en nuestra familia. Yo te pido por cada incrédulo hoy, oh Señor, que puedas convencer, que puedan recibir la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Muchas gracias por darnos esta gracia y esta oportunidad, Señor. Gracias por todo y por todos los que estamos. Ayuda a cada alma en su lucha, en su duda, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios, eternamente y para siempre. Amén.